bello es el Señor, cuán hermoso es Él. Martes 30 de mayo, penúltimo día ya de este quinto mes del año, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Miren, muchísimas gracias a todos ustedes que lo reciben y obviamente gracias por compartirlo. Muchas personas me comentan, me dicen: yo lo envío a 8, a 10 personas, yo lo comparto con mis contactos, y qué bueno, porque de esa manera estamos evangelizando, ¿verdad? Estamos llevando palabra de Dios. El evangelio para hoy, hermanos, está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El día de ayer meditábamos el diálogo entre el Señor Jesús y el joven rico, y decíamos que ese era pues un texto, ¿verdad?, que nos dejaba varias enseñanzas, donde el joven pues se le acerca a Jesús y le hace una pregunta, y la pregunta era: ¿qué debía de hacer para tener la vida eterna? ¿Verdad? Jesús le menciona los mandamientos, y específicamente los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, ¿verdad? Ya los mencionábamos pues el día de ayer. Y es interesante la respuesta cuando el joven le dijo: yo todo eso lo he cumplido desde que era muy pequeño. Es ahí donde el Señor le dice: bueno, entonces una cosa te falta. Ve, le dice, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. Ahora, en realidad, lo que el Señor estaba pidiéndole a este joven o a este hombre es que, así como él había cumplido los mandamientos de Dios, ahora que materializara esos mandamientos en el amor a su prójimo. Ahora que viviera esa ley dando amor verdaderamente a su prójimo. Y claramente el texto nos dice que el joven se retiró muy triste, pero fue ahí, hermanos, donde el Señor Jesús aprovechó para dar una enseñanza a los discípulos. Cuando Jesús les dijo: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y lo presentó hasta con un ejemplo, cuando dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, cuando esto lo escucharon los discípulos, ellos se escandalizaron, ellos se asustaron, y se escandalizaron porque ellos creían que los ricos eran los que estaban más cerca de Dios, porque en la cultura judía ellos consideraban que la pobreza era un castigo de Dios. Ellos consideraban que las enfermedades eran castigos de Dios. Entonces, en consecuencia, los ricos, ellos los consideraban como personas altamente bendecidas por Dios. Claro, ellos no tenían, ¿verdad?, conceptos como hoy nosotros entendemos, ¿verdad?, de dinero mal habido
o de repente pues corrupción, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo ahora claramente el Señor está hablando de ese amor, ¿verdad?, que debía de haber y debe de darse en aquellas personas adineradas. Y es que fíjese, hermano, que mientras hayan pobres que no tienen nada, siempre la riqueza será una injusticia. Porque mientras haya personas que no tienen nada, aquella persona que tiene hasta de sobra será siempre un injusto, ¿verdad? Y ahí es donde siempre ese tema será un poquito complicado para poder entenderlo. Ahora, notemos cómo los discípulos se escandalizan, y se escandalizaron porque, como decíamos, de acuerdo a su cultura, ellos creían que los ricos eran los que estaban más cerca de la salvación. Por esa razón es que Pedro le dice: entonces, Señor, ¿quién puede salvarse? Y es ahí donde el Señor Jesús les dijo: miren, o sea, acá les dice lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Y les está explicando, o les explicó verdaderamente que la salvación se recibiría no por el nivel económico de la persona, sino por la fe verdaderamente puesta en Cristo. Pero es ahí donde, ante esas declaraciones, ahora el apóstol Pedro continúa el diálogo y le dice: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. O sea, ahora Pedro le está diciendo: Señor, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Porque nosotros lo hemos dejado todo. O sea, nosotros no tenemos nada. Y si la salvación ni los ricos la van a recibir, y entonces nosotros que somos pobres, está diciendo Pedro, será difícil. Y aquí, hermanos, es de donde ahora viene la respuesta del Señor, y donde la respuesta viene a consolar la inquietud del apóstol Pedro. Pero antes de ver la respuesta de Jesús, puedo recordarle que en muchas ocasiones esa mentalidad muy judía de pensar de que las riquezas eran verdaderamente el respaldo de Dios, el pensar de que una persona que tenía dinero era porque Dios lo estaba bendiciendo, y que aquellas personas que estaban o que son pobres, esas personas no tenían la bendición de Dios, es una idea que sigue estando presente hoy en día. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde se cumple, ¿verdad?, aquel dicho popular que dice: tanto tienes, tanto vales. Y las personas creen que porque tienen dinero, obviamente son importantes, son respetables, son tomadas en cuenta. Pero yo puedo repetirle ya una frase que la estamos repitiendo hasta el cansancio, y es que la salvación del ser humano no depende de su nivel económico. O sea, la salvación del ser humano no depende de su nivel económico, porque hay ricos, hermanos, hay personas adineradas que van a ir al cielo no por ser ricos, sino porque aún siendo ricos se han despojado y se han humillado ante la presencia del Señor Jesús. Pero también hay pobres que son orgullosos, hay pobres que no van a ir al cielo. ¿Y por qué razón? Porque aún siendo pobres económicamente, le digo, ellos no se disponen a humillarse ante la presencia de Dios. Por esa razón es que debemos nosotros en todo momento y en todas circunstancias de ser fieles con el Señor. Ahora vemos cómo el apóstol Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. O
O sea, en otras palabras le dice, mira, Señor, si para los ricos va a ser difícil salvarse y que ellos tienen pues cómo ayudarse con el dinero, y para nosotros, Señor, va a estar más difícil todavía. Pero vea la respuesta de Jesús, porque el Señor no les dijo, tranquilos, hombre, ustedes van a tener el cielo, miren, porque me han seguido. No, el Señor no les dijo eso. Vea que les dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o hijos o tierra por mí, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1. Y en la vida eterna, y en la otra vida, la vida eterna. Veamos lo que el Señor está diciendo. Que aquella persona que deje, y aquí quiero aclarar, porque no se trata que el Señor o el Evangelio esté diciendo que debemos de dejar a nuestra familia, ¿verdad? O que tenemos que abandonarla para que Dios nos dé otra, o para que Dios... No, hermano, no, tranquilo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Aquellas personas que obviamente ponemos a Cristo en primer lugar, y aun cuando sabemos que hay familia, aun cuando reconocemos que hay muchas veces compromisos importantes de familia, que no digo que sean malos, ponemos ante todo el reino de Dios, ponemos ante todo verdaderamente la obra de Dios. Por eso dice el Señor, nadie que haya dejado, o sea, hermanos, hermanas, casa, hijos, esposa, esposo, no va a recibir la gracia de Dios. Por supuesto que la va a recibir. Pero oiga, aquí es donde el Señor está dando por sentado una verdad. Y es que para poder seguirle al Señor, para poder servirle a Él, nosotros tenemos que dejar esa comodidad. Nosotros tenemos que dejar, probablemente, alejarnos de la familia, ¿verdad? En algún momento, pues, sacrificar esos tiempos bonitos, pues, que no digo que sean malos, ¿verdad? Pero sacrificarlos para poder estar verdaderamente sirviéndole a Dios. O sea, yo le puedo decir y le puedo dar mi propio testimonio. Desde octubre del 2020 que se reaperturó toda la iglesia, porque recuerde que tuvimos 5 meses, ¿verdad? En la pandemia, en la cuarentena, donde no teníamos actividades, más que todo era en línea. Pero desde octubre yo no tengo un domingo libre. O sea, yo no he tenido un domingo libre. ¿Por qué? Aun cuando probablemente hay actividades de familia, ¿verdad? Hay actividades donde sería bueno poder compartir uno con los suyos. Sí, pero hay compromisos en la obra de Dios. Y si hay compromisos en la obra de Dios, a eso es lo que el Señor se refiere cuando dice, yo les aseguro, el que deje. Ahora, el problema es que no a todos nos es fácil entender esto. Hay personas que van a poner siempre de excusa y van a decir, no, mire, yo lo siento, yo sé que tengo actividad en la iglesia, yo tengo compromiso, pero el día domingo es para la familia, ¿verdad? Conozco familias que tienen hábitos muy buenos, ¿verdad? A veces se reúnen para poder almorzar juntos, y qué bueno, ¿verdad? Qué envidia, podríamos decir. Pero aquí es donde es importante nosotros poder sacrificar un poco esa comodidad para poder nosotros honrar a Dios. Ahora, eso tiene que ser voluntario. Ese sacrificio tiene que ser verdaderamente voluntario, no bajo ninguna presión, no bajo ninguna fuerza, porque es ahí donde el Señor va a ver a bien lo que nosotros estamos haciendo, y obviamente va, como dice el texto, a recompensar nuestra entrega, dándonos verdaderamente esa respuesta. Ahora, es interesante entonces como el Señor dice que vamos a recibir cuando dejamos
vamos a recibir el 100 por 1. Oiga, en casas, hermanos, hermanas, padres, madres, tierras. Y en la otra vida vamos a tener la vida eterna. O sea, el Señor está diciendo, hermano, que el cristiano, el creyente nunca va a estar solo, que siempre va a encontrar en la obra de Dios esa compañía. Pero oiga, hay algo más bonito todavía, y es que la obra de Dios, la iglesia, hermanos, son verdaderamente nuestra familia, porque el Señor dice que ahí vamos a encontrar padre, madre, hermanos, amigos, seres queridos, ahí en la obra de Dios. Por eso yo le animo para que podamos nosotros participar de la iglesia y de esa manera ser parte del cuerpo de Cristo, que está siempre glorificando su nombre. Ahora, el evangelio de hoy termina con una frase, ¿verdad?, que es bastante conocida, cuando dijo el Señor: muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Definitivamente el Señor está hablando, ¿verdad?, de esos primeros que sabemos nosotros que fueron los judíos, pero también está hablando de esos últimos que sabemos que somos nosotros los gentiles. Entonces vemos cómo claramente la palabra nos hace ver que los que fueron primeros pueden ser últimos, y de hecho así será, y los que hoy hemos sido últimos vamos a ser los primeros, porque abriendo el corazón recibimos la unción del Señor. Por eso, querido hermano, le animo una vez más para buscar de Dios. Le animo para que nuestra confianza esté puesta en Cristo. Le animo para que podamos nosotros comprender que no importa si llegamos primero o después, o si fuimos los últimos. Lo importante es que el Señor ha tenido misericordia y podemos verdaderamente honrar y glorificar su nombre. El Señor ha tenido misericordia y le hemos conocido, aun cuando fue tal vez fuimos los últimos en conocerlo, pero gloria a Dios porque nos permitió conocerle. Por eso en este día le animo para que usted haga un espacio para conocer a Cristo, para que usted haga un espacio para creer en Cristo, y de esa manera el que pueda tener esas bendiciones en esta vida, y cuando ésta se termine, porque recuerde que es muy corta, recibir el milagro por excelencia, que es la salvación y la vida eterna. Por ello, hermanos, ánimo. Dios es fiel y Él estará siempre con nosotros. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La belleza de mi Señor nunca se ha